¿Estamos? ¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Están muy chavillos, más. ¿Son de qué? ¿De secundaria? ¿De prepa? Bueno, qué bueno que están aquí. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, tarde. Permiso, tarde. No, si quieres empiezo. Bueno, gracias a Mariana y a César. Al contrario, gracias a ustedes, por supuesto, por estar con nosotros. Gracias a Eunice por la invitación, al señor Miguel Ángel por lo que está aquí. Yo brevemente les quiero hacer una introducción de lo que es Intacto, esta primera novela de Eunice Mier, porque es una historia increíblemente original y vamos a ir adentrándonos un poco en los personajes, con lo que yo les platique, lo que les platique César, y también vamos a hablar con Eunice, porque seguramente, como yo, ustedes van a tener muchas preguntas de dónde salió esta historia y cómo se conoce y se relaciona un ser humano con una persona como Joseph, que es el personaje de la novela. Son dos personajes, Ana y Joseph, que se conocen por accidente, entre comillas, lo digo porque ya saben que en estas historias nunca hay casualidades. Conocemos a Ana físicamente muy poco, a él lo conocemos más, nos describe Eunice muy bien cómo se ve, a qué huele, cómo se siente, y esta parte en donde él le llama mucho la atención porque lo ve, primero le cae por accidente agua hirviendo, un mesero se equivoca y él se queda muy tranquilo, no pasa nada. Después empieza a observarlo, toma muchas medicinas y después se da cuenta que tiene como cicatrices en la cara, en los brazos, como si no como si hubiera tenido un accidente, sino como si constantemente se estuviera golpeando y cortando. Al final nos damos cuenta, nos enteramos que tiene una enfermedad que se conoce como insensibilidad congénita al dolor. Es decir, Joseph no siente dolor. No hay nada que lo haga. Si le cortan una mano no lo siente, si lo pican no lo siente, si se quema no lo siente. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes dirán, pues está chido, no siento nada de dolor, pero si nos adentramos como Eunice nos lleva de la mano por la vida de este hombre, nos damos cuenta que verdaderamente es un hombre que vive con dolor, con otro tipo de dolor que no es el que nosotros experimentamos en términos físicos. Joseph era un niño rarito, ¿no? Imagínense, luego hacía cosas como que se comía clavos para que los niños dijeran, bueno, pues es muy valiente, le echaba sangre, entonces era como ver a Ozzy Osbourne o alguien así, haciendo algo heroico, pero pues él estaba tratando de lidiar con esta condición que él tenía. Él decía, por ejemplo, si se caía, si se pegaba, si se rompía un diente, le decía a su mamá, la boca me sabe a dolor. Pero él no sabe lo que es el dolor, él sabe lo que es el sabor de la sangre y por eso sabe que está teniendo un accidente o que en teoría le debería de doler. Y lo que logra Eunice con esta novela es que inmediatamente nos involucramos con los personajes, por supuesto, pero nos hace construir nuestra propia vida simultáneamente. En la presentación que tuvo Eunice en la Ciudad de México hace unos meses, uno de los presentadores decía, si a mí me dan a escoger a cuál de mis 5 sentidos quiero renunciar, muchos de nosotros pensaríamos, a lo mejor de entrada y de manera como muy visceral, pues al tacto. No me quiero quedar ciego, no me quiero quedar... Y de pronto nos ponemos a pensar lo importantísimo que es, incluso para nuestra propia seguridad y muchas otras cosas más, porque nos relacionamos mucho a través de nuestro cuerpo y con el tacto, y entendemos mucho de nuestra relación con el mundo a través de la relación con el dolor, el miedo al dolor, el lidiar con el dolor, porque es un termómetro de qué es lo que está pasando con nuestro propio cuerpo. Por otro lado también, nosotros sabemos que no existe nada más el dolor físico, sino que también emocionalmente tenemos que lidiar con el dolor de cosas que nos suceden. Y a esta persona, a esta mujer que se empieza a enamorar de este hombre y que ella también tiene su pasado y que ella, como todo ser humano que se precie de tener un corazón y sentimientos, por supuesto que viene cargando con dolor, en este caso puede que sea más profundo, ella no sabe cómo lidiar con esta otra persona que no siente dolor y que además del emocional que carga con él,
¿Cómo le dices a alguien así pues que tú te sientes muy mal, que estás viviendo X dolor? Pues es muy difícil porque sientes que está siendo superficial, que está siendo banal, que tu dolor comparado con el de él, pues no se acerca realmente a lo que se podría imaginar. Entonces, también hay mucha soledad, cuando no te puedes comunicar en ese sentido, y no es que sean competencias de dolor, pero cuando no puedes legitimar tu dolor de alguna manera, porque el del otro supones que es mucho mayor, pues ahí entras en una encrucijada. Hay una parte que me gusta mucho que subrayé, que dice, y es que esto del dolor y los secretos es como la sombra, simplemente se posee. Nadie jamás conocerá el sufrimiento de nuestra alma, ni los pensamientos, ni las millones de voces que nos atormentan. El dolor y los secretos son los límites de nuestra existencia. Y yo subrayé la frase porque coincido con eso, y me parece que nos abre los ojos también esta novela a muchas otras formas de percibir nuestra propia existencia. Hay una parte también en donde estos dos personajes se conocen y saben que de alguna manera el final está cerca. Se pueden enamorar, pero no se sabe si van a continuar en el tren por mucho tiempo más, si la vacación la van a seguir juntos porque ya tienen la oportunidad de bajarse y vivir con él alguna aventura de ¿qué? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Vas a cambiar tu vida por un amor, un encuentro en un tren? No se sabe, pero como que siempre está esta amenaza del final. Y todos cuando nos enamoramos tenemos miedo del final, ¿no? Por eso siempre nos da miedo y no queremos entregarnos y no queremos hacer un montón de cosas porque tenemos miedo que nos rompan el corazón o que se termine. Aquí, aunque está la amenaza de terminar, hay muy poco tiempo como para estar de mal humor, hay poco tiempo para discutir, hay solo unos cuantos días, tal vez se extienda un poco más, pero la relación por lo mismo se vuelve mucho más intensa. Y el asunto de cómo complacer a un hombre al que te sientes sexualmente atraída, ¿cómo complacerlo si no siente nada? O sea, ella se pone a pensar casi con morbo, porque quiere conocer muy de cerca su enfermedad, porque se está enamorando brutalmente, pero también tiene esta parte en donde quiere sentir que si lo acuchilla, ¿qué le pasa? Si le lame todo el cuerpo, ¿qué le pasa? ¿Cómo estimular a un hombre que no siente? Entonces, claro que está el estímulo intelectual y están muchas otras cosas, pero es un reto enorme que yo quiero a ver quién es el valiente que se avienta a un reto así tan importante, y además con una enfermedad que tampoco es como tengo un catarro, entonces todo el mundo sabe lo que es el catarro y cómo lidiar con él. En esto hay una soledad inmensa, y eso por supuesto que también aumenta esta parte dolorosa de los dos personajes. Sabemos además también que el dolor y el placer son muy cercanos. Hay una parte que también quisiera leer, que me gustó mucho, que dice: al fin y al cabo, los dos teníamos que hundirnos en el sufrimiento para entender nuestra propia existencia. Después pensé que su insensibilidad era una provocación para hurgar en lo más oscuro y sacar la luz. Me daban ganas de pegarle, de sangolotear su calma, su pasado y frialdad, de enseñarle que las agujas y el fuego no eran más que un medio estúpido, que nunca le permitirían sanar el dolor que tenía clavado desde que nació. Esos sentimientos de víctima compasiva ante su dolor no eran los únicos que me hacían estar con él. Joseph me excitaba, sentía un morbo desconocido, quería arrancarle la ropa para mostrar lo que el tacto puede hacer. Me llenaba la inercia de tocarlo todo, de recorrer su cuerpo con las uñas, con la punta de los dedos, con la lengua. Pensar en eso me volvía loca. Me imaginaba montada en él, acuchillando con mis ansias sus labios y dientes. Quería que sintiera mi piel en cada una de sus comisuras, en los pliegues que se abrían y se cerraban. Entonces, si la relación sexual entre dos personas también tiene su complejidad con esta enfermedad, pues es aún mucho más compleja. En este viaje deciden que ella lo va a acompañar en Málaga, ¿no? en su tierra, donde él va. ¿Y qué es lo que pasa cuando decidimos permanecer con una persona, que ya no va a durar nada más una noche o un viaje en tren, que aparece en el pasado y el futuro? Y eso es lo que muchas veces arruina estos mágicos encuentros. Y a él le aparece un pasado oscuro también, por supuesto doloroso, eso ya lo hemos dicho, y entonces ella tiene que lidiar con esto. Y cuando hablo del futuro me refiero a que si regresas al pasado necesariamente es porque estás haciendo
un puente con el futuro, a ver si esto va a ser posible, quién es esta persona y sobre todo en este caso, qué es lo que viene arrastrando, que en el caso de esta novela, no lo voy a revelar para que la lean, para no arruinárselas. En el caso de esta novela, pues es este pasado muy, muy oscuro. Esta primera novela de Eunice me parece sorprendente por la originalidad del tema, por además la profundidad a la que llega en una novela breve, porque si se fijan, no sé cuántas páginas son, no llega ni a las 100 páginas, y Eunice Mier construye desde la profundidad, hablando de un tema que tiene que ver con la superficie, con la piel. Ella se va a lo más profundo, a la esencia del ser humano, no nada más de esta persona que está enferma, sino de cómo la gente alrededor de él tiene que lidiar también desde la profundidad, desde la mera médula de los dolores, de los amores, de las pasiones, de estos dos seres humanos que por alguna razón se encuentran y que por alguna razón también se tienen que separar. El lenguaje que utiliza Eunice es completamente poético, es introspectivo, tiene sensualidad, tiene sexualidad y tiene sensibilidad. Y yo, ahorita nos va a platicar ella cómo trabajó este libro, pero de verdad se nota el trabajo de cada una de las palabras, de las comas, de la intención, del aliento de toda esta primera novela, y nos involucra inmediatamente con estos personajes. No nada más, como decía en un principio, como nos involucramos a veces con un personaje porque se parece más o menos a nosotros o porque nos pasó algo parecido, sino porque realmente nos metemos nosotros en nuestra propia piel a darnos cuenta de lo importante que es el sentido del tacto y de lo trágico que sería no tenerlo, no nada más en una cuestión sensorial, sino como una forma de vida que creo que no conocemos ni quisiéramos conocer. Nos invita también Eunice a tomar decisiones, eso que muchos seres humanos odiamos, porque habemos algunos que siempre decimos, pues es que no sé qué hacer, y con estos personajes las decisiones son fundamentales en todo momento, y además nos deja con algo que para mí es letal en general, pero también en la literatura, que es cuando te deja colgada de un gancho con ese gran hubiera. ¿Qué hubiera pasado si sí? ¿Qué hubiera pasado si me quedo? ¿Qué hubiera pasado si me voy? ¿Qué hubiera pasado en un montón de cosas que tampoco quiero revelar porque es también nuestra propia historia? Como nosotros queremos concluirla a final de cuentas, en muchos sentidos lo podemos hacer si nos agarramos de esos hubieras y construimos nuestro paisaje, nuestra fantasía, nuestros deseos. Al final, Eunice no tiene piedad y nos deja también con ese dolor y con ese gancho al hígado del hubiera, y con estos dos personajes, sobre todo Joseph, que creo que una vez que terminas intacto no vuelves a olvidar nunca en tu vida. Espero que les pase lo mismo. Muchas gracias. Bueno, ahora te toca hacer. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, antes que nada es un honor compartir la mesa con Mariana y Eunice. Nosotros tres colaboramos por un tiempo juntos en una revista de literatura y ahora el proyecto se ha terminado, pero es bonito ver que sigue la amistad en forma de presentación. Y bueno, también agradecer a ustedes que estén aquí, de verdad que como presentador es muy estimulante que ver un auditorio lleno. Y como autora, Escribí un pequeño texto que se llama Intacto en primera persona. El día que recibí la invitación de Eunice para presentar esta novela, comencé a lucubrar en el acto formas pertinentes para empezar mi discurso. Como el primerizo que soy en este arte galano de presentar libros, imaginé varios inicios, disquisiciones que creía coherentes y variaban en forma. Iban de conocí a Eunice hace casi 3 años a tuve una participación remota en el desarrollo creativo de Intacto. Esta última fue la que me convenció. Estuve tranquilo con ella hasta ahora, que he releído Intacto y descubro que más allá de mis impulsos protagonistas, aquello que imaginaba es una mentira. No tuve ninguna participación, ni siquiera remota, en el desarrollo creativo de Intacto. Lo que pasa en realidad es que no pude dejar de hacer esta novela, en parte mía,
Intacto pasará a tomar un lugar vitalicio en la historia sucinta de mis lecturas, porque siempre será la primera novela que algún compañero me haya dado a leer para conocer mis comentarios antes de buscar un editor. También, imperecederamente, Intacto será la primera novela que me invitaron a presentar. Y por último, este libro es el primero que me ha traído a la FIL de Guadalajara como presentador. Así agradezco a Eunice, pues, hacerme creer parte de esta publicación. No puedo, y lo siento Eunice, superar el discurso autorreferencial para hablar de tu novela. Creo que lo que me hace un lector relativamente útil para presentarla es que tuve dos acercamientos distintos a ella. El primero fue hace poco más de 2 años, en abril de 2009, cuando recibí un correo electrónico con el escrito que entonces se llamaba Diario de una mujer sin piel, o por lo menos esa era la denominación del archivo. En el cuerpo del correo decía lo siguiente, cito a Eunice: bueno, vas a decir que estoy loca, y sí, lo estoy. Ayer me quedé leyendo hasta las 3 de la mañana mi novela y casi la tiro a la basura. Hay algo que no me cuadra aún. Tuve pesadillas, me desperté a las 6 de la mañana y decidí cambiarla. De nuevo, 0 y van como 6 comienzos. Te mando las primeras hojas porque ya te lo había prometido y porque me parece que puede ser un ejercicio interesante que leas esta parte y después la otra. Después tiene que ser antes de julio. Aquí hago una acotación, no sé por qué Eunice pensaba que me tomaría más de 2 meses leer su trabajo. Continúo con la cita. De esta versión, entonces, no hay mucho que decir, excepto que se quedará en el cajón junto con los otros borradores y servirá de hojitas para respaldo. De todas maneras apreciaré tus comentarios, pero la nueva novela que escribiré y para la cual ya encontré un comienzo empieza así. Fin de la cita. A continuación de lo que he leído, Eunice redactó 3 líneas que no se publicaron, que no forman parte de lo que ella, aquella madrugada insomne, había decidido tirar a la basura. Esta novela que hoy está publicada bajo el nombre de Intacto, historia de un hombre que nunca estuvo en su piel y que hoy presentamos. Mi intención al leer lo anterior no es evidenciar a la autora, de ninguna manera. Decidí recuperar ese correo porque hoy es testimonio del proceso editorial de la novela. En él leemos a Eunice trasnochada, que en un arranque de incertidumbre decide tirar su trabajo al bote de la basura y luego se retracta para depositarlo en un lugar más amable y menos sucio, pero todavía triste, el cajón de los proyectos literarios fallidos. Agradezco que haya tenido aquella epifanía mientras me escribía un correo y me siento protagonista nuevamente. He divagado, decía que tuve 2 acercamientos distintos a la novela. El primero fue cuando imprimí y leí ese tratamiento que Eunice pensaba tirar a la basura. Aquí me permito otra acotación. Los escritores que nos formamos en talleres literarios, y Eunice y yo pertenecemos a esa raza, adquirimos el hábito, bueno o malo, según sea el caso, de emitir siempre algún juicio o comentario respecto al texto que acabamos de leer. La dinámica es más o menos la que sigue. El tallerista en turno imprime su escrito y saca copias para todos sus compañeros. Después lee en voz alta mientras el auditorio pasa el bolígrafo sobre los errores, las inconsistencias, las aliteraciones y todo aquello que no sea de su agrado. Así el archivo Word impreso invita a las marcas y al escrutinio, muchas veces forzado. En los mismos talleres debemos sustentar nuestras sentencias y hay veces en las que la premura sumada a la falta de ingenio o a las distracciones inherentes a las lecturas en voz alta nos obligan a decir estupideces. Estupideces, pues, fueron las que le dije a Eunice cuando una semana después nos reunimos en un café para comentar su novela. Recuerdo que estaba angustiado. La novela me había gustado, pero me sentía inútil si no hacía algún comentario que orientara su trabajo. Era mi primer juicio de una novela. Así, le dije que era muy buena, pero que la sentía demasiado corta. Creo que lo que dije, y me avergüenzo de ello, no porque la referencia sea mala, sino porque no venía al caso, era que me parecía más que una novela como un cuentote de la longitud de los que escribía Kipling. Hoy lamento aquel ímpetu clasificador. Vaya, también estaba que lo único que pude objetar fue la extensión. Recuerdo que ella se rió. Por fortuna no rememoro nada más de aquella plática estéril. Menos mal que no me hizo caso y conservó la extensión original. Siempre que escribo una narración, y vuelvo a mí, el primer elemento que defino es el transcurso de tiempo que pasará en la misma, 1 mes, 2 días, 4 años, tiendo a las 2 semanas. Cuando someto a la indagación de los demás un trabajo,
Lo peor que puede pasarme es que me digan, creo que esa historia estaría mejor si transcurriera en más tiempo o en menos tiempo. Se siembra mi endeble universo y me enojo. Tal vez haga un berrinche y desacredite a la persona en turno como digna de leer mis trabajos. Por fortuna Eunice no es desmesurada, pues ese tipo de persona fui yo con ella. La autora de Intacto decidió que su historia transcurriera en un día. Dos personajes se conocen casualmente en una estación de tren. Sienten una atracción sustentada en la curiosidad y deciden permanecer juntos por más o menos 24 horas. Cuando le sugería a Eunice que prolongara la extensión de su trabajo, le pedía en realidad que cambiara las reglas de su propuesta, que eran por demás claras. Y sin duda, un reto creativo. Más o menos un día me ha tomado leer los dos borradores de la novela y escribir esta presentación. No tengo dudas que al mismo tiempo y en algún lugar del mundo, dos personas han sentido una atracción malsana, porque vamos, la atracción que sienten Joseph y Ana es malsana, para enamorarse, satisfacer su curiosidad y separarse. Sirva todo esto para decir que el primer acierto de Intacto es la extensión, una novela breve que contiene un universo inagotable. Otro acierto, en lo que a mí concierne como lector, es la elección de patologías. Joseph es una persona que vive con insensibilidad congénita al dolor. Sé que Eunice hizo una investigación profunda para conocer cómo vive la gente con esa enfermedad rara, y sus pesquisas, sin duda, satisfacen la curiosidad morbosa del lector. Joseph necesita hacer una marca en la perilla de la regadera para saber cuál es el tipo de temperatura ideal para bañarse. Se lima las uñas, no se las corta. Ha sustituido el dolor en la boca por el sabor de la sangre. Tiene que oler las orejas y la base de los senos de las prostitutas para excitarse. Ahora, y gracias a Intacto, puedo imaginarme cómo vive alguien con semejante padecimiento. Ana, por su parte, es una mujer que fue abusada en su niñez e incapaz de entregarse emocionalmente. Es la mujer que nunca estuvo en el centro de su sexualidad o que desconoce que la sensualidad puede emplearse para querer. Joseph y Ana comparten eso, nunca han sido palpados por alguien más, y los dos se proponen tocar al otro. Uno de los dos lo logra, pero no voy a decir cuál. Por último, Intacto es una novela propositiva porque juega con la idea de que el erotismo puede ser también una posibilidad. Desacredita la piel como el órgano sexual por excelencia. El público decidirá si los convence. Yo estoy convencido. Gracias. Bueno, gracias a todos otra vez por estar aquí. Sobre todo les quiero agradecer que estén Mariana H, que se haya tomado tiempo de su tiempo para que me haya leído y además que haya compartido conmigo este espacio. A César Tejeda, que como él lo dijo, pues es un gran cómplice en la literatura y en mi tinta. Y también quiero agradecerle a mi editora, Miguel Ángel Porrúa, porque creyó en mis letras, por apoyarme, por su cariño, por su manera tan atinada de llevarme en este nuevo principio que empiezo. Son pocos los editores que le apuestan a las nuevas letras, a la nueva tinta, y pues él se arriesgó, espero que no le falle, ¿verdad? En esta ocasión, que es muy especial para mí, estar aquí en la FIL, quiero dedicar esta presentación a un ser excepcional que seguramente está observándonos con café en mano y cigarrillo, y que es Daniel Sada. Daniel Sada murió hace un par de semanas y para mí fue pues mi padre literario. Yo me acuerdo que llegué a su casa un día en la calle de Tula, en la Condesa, a su taller de novela, como dice César, ¿no? Nosotros nos formamos en talleres. Y bueno, saqué mi primer borrador y fue absolutamente devorado por su crítica. He de confesar que ese primer día pensé que mis tristes páginas no valían la pena, no valían la escritura. Quizá fue el mismo día de insomnio que le mandé y yo dije que no valían nada. Pero yo creo que notó mi desánimo y en la despedida, en el abrazo, me dijo, nos vemos la semana que entra, tu idea es extraordinaria, hay que hacerle justicia a tu pluma. Esas fueron las palabras que me dijo Sada. Y estuve con él 2 años más o menos, tallereando la novela. Contarles todo lo que pasó a lo largo de esas tardes en las que nos veíamos, ese intermedio de mi vida, pues bueno, me tomaría muchísimos días, ¿no?
Lo único que puedo decir hoy es que Daniel me enseñó lo duro que puede llegar a ser este caos llamado escribir. De él tomo entonces hoy esa gran sabiduría y amor por la literatura, por la palabra exacta, pero sobre todo tomo su legado más importante, que es el riesgo. A él no le daba miedo, ni le importaba lanzarse y escribir lo que se le pegara la gana. Dejaba la vida en el papel. Eso es justamente lo que más amé y siempre voy a admirar de Saba, el valor de ser él mismo en sus páginas. Entonces hoy yo me adjudico esa herencia, todo sea por escribir y morirme como él, con el alma y el corazón puestos en las páginas de mis libros. Gracias. Quisiéramos hacer una sesión de preguntas y respuestas si es que tuvieran alguna duda o quieran platicar con la autora, pero me interesa mucho también que conozcan esta parte de Eunice en la que se metió a investigar realmente de qué se trataba esta enfermedad. Seguramente van a leer la novela y de todos modos les van a quedar algunas dudas de, bueno, y cómo realmente existe, a quién le puede dar y cómo se experimenta una serie de situaciones con esta enfermedad. Me gustaría que les contara en especial tu contacto con la gente que tuvo, con la que hablaste, que tiene esta enfermedad y junto con eso también hablar del verbo sentir, porque me parece fantástico en el momento en el que se tiene el puente entre la experiencia y la literatura, utilizando el lenguaje que en este caso sería con el verbo sentir. La novela la comencé en España, cuando estuve estudiando por allá, y tuve que decir unas mentiras piadosillas, porque hay una asociación de enfermedades raras, que se llama, que está en Navarra, en España, y entonces, bueno, pues yo mandé mi mail y me contestaban que solamente podía yo hacer investigaciones o contactar gente o etcétera con esta enfermedad si yo tenía un familiar. Entonces pues me inventé un familiar con la enfermedad. Que no era tu editor, ¿no? Que no era mi editor. Y bueno, pues entonces ya me empezaron a pasar toda la información y sí empecé como a recabar toda una serie de investigación súper larga. En España contacté a varias personas que me contaban sus testimonios y me llegó mucho, ¿no? Como la manera en la que vivían y cómo se desarrollaba su vida. Sin embargo, nunca los vi, todo fue por teléfono. Pero aquí en México, me acuerdo que un día me habló Andrés, un amigo, y me dijo, ve por eran las 7:30 de la mañana un domingo, ve por la jornada. Y yo, no, o sea, son las 7:30 del domingo, no, ve, vístete. Entonces ahí voy por la jornada y lee el contraporte. Entonces en la última hoja venía, ¿no? Primer caso encontrado en México de insensibilidad congénita al dolor. Y yo así de, ¿qué? Y eran 2 chavitos que habían entrevistado, una reportera de la jornada. Y entonces me habla Andrés y me dice, voy por ti, vamos al pueblito este. Y yo, así, y me dijo, sí, ya, vamos. Y entonces nos fuimos al pueblillo y bueno, pues estuve esperando horas porque ya sabes, ¿no? Es que busco al niñito que no sé qué. Ah, sí, está donde está la farmacia, la puerta verde, ¿no? Y entonces así llegamos. Llegamos y el niño se ve con el papá a la cosecha, una hora, bueno, el caso es que ya llegó. Y a mí me impactó muchísimo el chavillo, tendría él 14 años, más o menos. Y tenía las rodillas completamente descarapeladas, había perdido un ojo, tenía como los labios rotos de arriba, pero la mitad del labio de abajo lo tenía como completamente destrozado, los 2 nudillos los tenía como ya a flor de hueso, ¿no? Y bueno, pues me empezó a contar cómo vivía, y justamente él me empezó a decir, ¿no? Todas estas cosas que tenía, por ejemplo, un huevo. No sé si han intentado, yo nunca lo intenté, obviamente lo intenté en mi casa, pero meterse un huevo y tratar de romperlo, ¿no? Y entonces era como el reto, ¿no? De él con sus amiguitos. Entonces se metía el huevo y tronaba el huevo y sangraba la lengua, y luego se metía los clavos y cómo sangraba, ¿no? Y entonces ahí ven el monstruo, ¿no? Y eran como los juegos de aceptación, evidentemente. Y lo que decía Mariana a mí me sorprendió muchísimo, tanto con la gente de España como con este niño, que nunca usó el verbo sentir, nunca usó la palabra sentir. Y es muy curioso porque si lo hacemos consciente, nosotros todo el tiempo estamos diciendo, es que siento que, no sé qué, es que sentí que, o sea, siempre es el siento todo,
¿no? Siempre siento por algo. Y él nunca decía siento. Entonces yo le dije, oye, ¿qué te pasó? Como fue que un día se me metió una basura al ojo y entonces me empecé a rascar y entonces no sé qué. Hasta que pues alguien en la calle me dijo que estaba sangrando el ojo. Y pues evidentemente se sacó el ojo. Pero ni cuenta se dio porque no sentía. Entonces, pues bueno, o sea, yo sí me quedé así como que en shock, ¿no? De cómo puede ser posible que alguien se meta el dedo y no sienta cómo se saca el ojo, ¿no? Y así fue un poco la construcción de Intacto, ¿no? Cómo vivir sin el sentido del tacto, sin sentir dolor, sin sentir placer, sin sentir frío, calor, un roce, un abrazo, nada, ¿no? Y ahora, cambiando un poquito respecto del tema, digamos, a tus decisiones como escritor, bueno, la novela breve, que ni siquiera tiene una denominación exacta en español, pues es un género incluso a veces despreciado por las editoriales y por algunos escritores, ¿no? En este caso me parece que para la historia que tú hiciste, tomaste la decisión de contarla en esa extensión, ¿no? Es más de 90 y tantas páginas. Exactamente cuáles fueron las motivaciones, cuándo tú supiste cuál iba a ser la extensión de tu trabajo, por qué lo decidiste así. Bueno, la construcción de la novela era muchísimo más grande y además tuvo muchos matices, ¿no? Primero fue como un libro de relatos, entonces eran todos los relatos de todas las vivencias de Joseph. Luego como que tomé un hilo conductor y dije, bueno, mejor una novela, y entonces fue una historia que fue con el borrador que con Daniel Saben, que pues me dijo, bueno, no fue fatal. Y luego fui construyendo, ¿no? Pues como toda la historia, con muchísimas cosas, y a lo largo del proceso te das cuenta, bueno, o en mi caso yo me doy cuenta que hay mucha paja. Decía Mariana que tenía como las palabras y las comas exactas. Eso también es como algo a lo mejor muy aprendido de Daniel, ¿no? Que siempre me decía, menos calificativos, tienes que ser muy exacta, no estés regalando palabras a lo tonto, ¿no? Ni al aire. Y creo que también eso es una parte importante de lograrlo, ¿no? Como si lo que quieres transmitir es rojo, no es un matiz de rojo y entonces la llenas de cositas. La extensión en sí, pues no sé cómo llegó a esta, ¿no? Es breve, pero creo que solamente está contenido lo que yo quería contar, ¿no? Lo que se necesitaba saber de los personajes y de la historia misma. Y bueno, ahorita hice un experimento y creo que está gustando, y en la página de internet, mi página de internet, estoy colgando, por ejemplo, los capítulos inéditos, ¿no? Ahí detrás del telón. Entonces, como muchas cosas que no publiqué en la novela y que pues, se quedaron justamente en ese cajón, y que bueno, pues a la gente le interesa saber, no sé, por ejemplo, hablo de la sexualidad de Joseph, ¿no? Pero hablo muy específico en una circunstancia específica, pero a lo mejor, ¿qué tal fue su primera vez? ¿No? Bueno, pues a los capítulos inéditos, ¿no? Pero no creo que eso le haya dado un plus a la novela y pues por eso no lo puse, ¿no? No sé, creo que es como un feeling de que le vas quitando y le vas poniendo y tu mismo personaje te va diciendo, no, esto no viene al caso, no le va a interesar. También quería yo, ante la historia de amor, que hay millones, pero al final de cuentas todo el mundo se enamora, todo el mundo se casa y sigue habiendo muchísimas novelas que se aproximan y que abordan la historia de amor de muy diferentes maneras. ¿Cómo construiste también la historia de amor? Porque independientemente, no se puede quitar el padecimiento para describir la relación entre ellos dos, pero ¿cuáles eran tus retos, digamos, a la hora de escribir? Hablando un poco de esto, no caer en la trampa de que hoy de pronto aquí sí utilicé la palabra sintió, o de pronto aquí se me fue algún detalle dentro de la narración y que la historia de amor finalmente funcionara. Híjole, es que a mí eso del amor no se me da bien. Entonces, creo que era mucho más fácil para mí. Pues no sé, me parece que acertar un poco en la parte como de la historia de una relación amorosa
Pues es difícil. Mi primer reto fue, por supuesto, como esta parte del acercamiento en la piel, ¿no? Porque yo me lo cuestioné, yo dije, si yo hubiera conocido a una persona con este padecimiento, ¿qué hubiera hecho? ¿No? La verdad es que yo se me hubiera quedado, soy una morbosa, ¿no? Y tengo una curiosidad terrible, entonces yo creo que yo se hubiera dicho, ay, oye, ¿no? ¿Por qué no sientes? ¿No? Pero entonces viene la otra parte de Joseph, ¿no? Como no sentir es justamente lo opuesto, que se siente más, ¿no? O sea, sientes mucho más. Porque entonces todo el no sufrimiento es el sufrimiento emocional, ¿no? Es como esta parte pues a la que siempre estamos expuestos, pero que no queremos, ¿no? No sé si lo logré al final, pues ya ustedes dirán como lectores. Pero sin duda me queda claro que lo que quise intentar es como mostrar esta parte del ser humano, del sufrimiento, que nunca viene en la piel, ¿no? Que sino traspasa esa frontera de la de que el amor evidentemente pues, no viene siempre solito con amor, el amor siempre viene con dolor, siempre, muy feo y muy fuerte, pero si no, pues no es amor, ¿no? Entonces está como los dos opuestos, ¿no? Hay otro asunto de la novela que, bueno, otro personaje, Ana. Joseph, en efecto, pues por lo mismo el padecimiento que él tiene se vuelve, pues atrapa muchísimo la atención. Sin embargo, la novela está narrada a través de la voz de ella, ¿no? Ella es el personaje central, ¿no? El personaje que ve todo. Y tú creas un equilibrio muy interesante porque ella es emocionalmente insensible, ¿no? Así como Joseph es físicamente insensible. Y paradójicamente ella que tiene este problema, ahí, digo, sin desvelar completamente al personaje, dejas entrever que tiene que ver eso porque fue abusada. Pero bueno, tiene este problema ella y paradójicamente se obsesiona con este personaje que tiene el mismo problema que ella, pero en otra, digamos, dimensión, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso de crearla ella? Yo nunca me había preguntado. Pero espérame, ¿por qué dices que cuando hay amor hay sufrimiento? O sea, ¿por qué tiene que ser el amor con sufrimiento? O sea, no, definitivamente no. ¿No? No. Yo digo que sí, aunque sea lo No. Si de sufrir, me muero. El amor siempre trae sufrimiento, de una u otra forma. O sea, porque si le invitas a cenar y no llega, está sufriendo porque no llega. No es cierto, entonces entra, no. Bueno, ahí está Joseph, ahí está el insensible. No, es que sí, no, espérame, entonces ya no es amor, entonces ya es el desamor, que es otra cosa. Pero el amor no es sufrimiento. El amor es un compartir, es un estar, es un vivir, es un tener. Finalmente, cuando tú ya no tienes ese compartir, ese estar, ese vivir, entonces entras en un estado de desamor y entonces entras en un sufrimiento. En un sufrimiento por lo que viene o por lo que no viene. Pero el amor no puede ser amor. O sea, aquí el senador es un enamorado del amor. O sea, el amor es otra cosa. Que escriba un libro. Ya lo quiero. El amor bueno. El personaje de Ana... Ya me lo diste. Sí, claro. El personaje de Ana, sin duda, fue mucho más duro para mí que Joseph, yo creo. Porque ella es como el equilibrio de él, ¿no? Y es el acompañamiento. Y porque ella justamente es la que desata todas las emociones que él ha guardado, pero además es por qué Ana se queda con él, ¿no? Y por qué ella decide como enfrentar el reto, sobre todo. La construcción de Ana me tomó mucho tiempo, yo sufrí mucho tiempo con Ana, también con Joseph, pero sin duda con Ana me fue muy mal, ¿no? Porque no lograba leer de alguna manera por qué una persona se podría quedar con alguien insensible, ¿no? Era como muy desesperante. Y de alguna manera también es como
pues un homenaje a las mujeres, que muchas veces nos volvemos muy insensibles, de alguna manera, nos volvemos muy autosuficientes, muy independientes, muy chingonas, ¿no? Y vamos enterrando esta parte de la sensibilidad. Ya finalmente siempre sale de una u otra manera, y entonces es como esta parte de, pues no somos así, ¿no? O sea, de verdad, los seres humanos somos seres que sufren, y seres que aman, y seres que se divierten, y esta parte de la manía actual de la mujer, ¿no? Mucho pues de que ya somos así como súper independientes y no necesitamos incluso una pareja, cuando en realidad lo que necesitamos siempre es complementarnos, ¿no? Con otra persona. Y entonces, pues qué duro enfrentarte a querer hacerlo con una persona que ni siquiera siente. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, aquí tenemos un micrófono. Adelante. Maestra, veo lo compacto, los cuentos de la obra. Viene la parte 2. Ahora sí siente. Ahora sí siente. El otro rol también es importante, ¿no? No hay parte 2. No hay parte 2. Lo que estoy haciendo es eso, como subir a mi página de internet los capítulos inéditos, y pues bueno, ahí se pueden leer como de alguna manera los borradores o lo que no se leyó en la novela inicial, pero no tengo parte 2. Pero considéralo de repente, ¿verdad? Gracias. Sí, dime. ¿De dónde salió precisamente el tema de no sentir? Cuando fuiste a España, a este centro de enfermedades extrañas, ¿ibas en busca de un tema o ya sabías que ibas por esto en específico? No, fue completamente aleatorio. A mí me pedían un proyecto final de carrera en donde estaba estudiando, y digamos que la obligación o el tema tenía que ser algo completamente distinto, ¿no? Pues bueno, todo el mundo ya sabe, ¿no? Rompiéndose la cabeza, y yo acabo de escribir, y yo no sé qué, y dije, bueno, pues yo quiero escribir de algo diferente, pero pues ya está todo escrito, y seguramente eso también está escrito en algún lado que yo no conozco. Entonces no, lo saqué de internet. En realidad me metí a internet y puse manías raras, y me salió no sé qué, y empecé a jugar con el término raro, y luego enfermedades raras, y entonces ahí ya me dirigió, ¿no? A la Asociación de Enfermedades Raras, Federación de Enfermedades Raras. Y entonces me metí y empecé a leer una serie de enfermedades, y decía, ¿qué? No, o sea, no solo esta, ¿no? Hay muchas otras enfermedades. Y decía, no puede ser que esto exista ahí, ¿no? Hasta que encontré a esta, y dije, no, wow, o sea, alguien que no siente nada. Y entonces ya me empecé a picar, y dije, no tengo que escribir sobre esto. Así fue, completamente a la vez. Sí. Hola, en cuanto a los capítulos inéditos, ¿fueron útiles para poder realmente llegar a la historia? O sea, como para informarte a ti misma cómo iba a quedar al final. Sí, esa parte del escritor yo creo que es la más importante incluso que la misma obra, muchas veces para mí, ¿no? Escribes y yo creo que el 80% se va a la basura, por lo menos en mi caso. Por supuesto, fue fundamental porque es lo que te ayuda a conocer al personaje. Por ejemplo, Joseph en un principio era mexicano, luego fue mujer. O sea, cuando mi novela ya era una porquería y yo no servía y a la basura, dije, claro, es que como yo no soy güey, no siento lo que ellos sienten, pues cómo voy a sentir una erección, no, pues eso no sirve, y entonces dije, va a ser mujer. Y entonces empecé a escribir toda la novela desde el punto de vista de una mujer, porque como yo soy mujer, ya, pues, yo sí siento y voy a, ¿no? Entonces fue mujer. Y claro, cuando la acabé tenía pesadillas con Joseph, ¿no? Un día soñé que yo trabajaba en un restaurante de chef, y entonces me decía el dueño, te hablan en la barra, y entonces salía y era Joseph. Entonces llegaba y se me quedaba viendo y me decía, solamente vine a decirte que yo no soy Ana, soy Joseph, y tu pastel de manzana es asqueroso. Pero yo al día siguiente me desperté verdaderamente angustiada y entonces otra vez tengo que volver a rehacer, ¿no? Y reescribí otra vez la historia. Pero te sirve evidentemente para ir construyendo tu personaje, porque no se te puede ir un pelito en la construcción del personaje, porque si no se te cae en la novela. Eso ya es como una regla literaria, ¿no? Debes de conocer a tu personaje tanto que sabes hasta si es estreñido o no. De verdad. O sea, porque si no,
no logras esa empatía, ¿no? O sea, yo a Joseph lo veo caminando y te lo juro que digo, es ese, ¿no? O sea, le conoces las pecas, los calzones, cuándo nace, sus manías, cómo tiene las manos, cómo huele, y obviamente todo lo que escribe es para construirlo, a él y a toda su historia, toda su infancia, todo su presente. Por ejemplo, aquí, pues yo sé a qué se dedicaba, cuáles eran sus oficios, sus horarios, pero pues no sale en la novela, pero eso es para mí, ¿no? Para que por lo menos yo pueda transmitir que sí lo conocía. Y al mismo tiempo es como esta parte de mi reto para que ustedes también lo conozcan, tanto y también como yo. Tu novela está teñida de rojo, el color de la sangre, el color del fuego, la creación en sí. ¿Cómo llegaste a ese tono de color al momento de redactarla? No lo pensé, o sea, no fue algo así como de voy a teñirla de rojo. Pero sin duda el color de Joseph es rojo, ¿no? Pues per se ha vivido siempre en el rojo. Se muerde, se lastima, es fuego, ¿no? Es vida, todo el tiempo está en movimiento y en el movimiento del sufrimiento. Para mí, sí, de alguna manera es como una novela roja, pero y justamente yo creo que por los tonos del sufrimiento, ¿no? De la sangre, como de esa parte del dolor y de las vísceras. O sea, y si le quitamos, digo, por eso fue un rollo, ¿verdad? La portada. Me mandaron unas portadas, bueno, como de nota roja de repente. Y esta fue la que me gustó más. Y es como esta parte de tratar de arrancarse la piel, ¿no? Y pues bueno, fue completamente inconsciente el tono del rojo. Me quedan 5 minutos, entonces a ver, dígame. A ver, tienes muchísimos jóvenes, lo cual me da muchísimo gusto. ¿Qué les pudieras decir a ellos? O sea, finalmente, un escritor nace o se hace. Se hace. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué tiene para nacer, para tener esa sensibilidad y después para hacerse? O sea, quizás es algo de lo más importante que les puedes dejar de legado a todos tus compañeros. En principio es el amor por los libros. Si uno se ata a los libros, ya jamás se puede disolver ese lazo. Entonces, en mi muy particular caso, siempre tuve en mi casa una madre lectora y un padre voraz también con los libros. Entonces, esta parte de la lectura, para mí es mucho más enriquecedor leer una buena novela que ver algo en la tele. Pero claro que ahorita con las nuevas tecnologías pues es muy complicado, ¿no? Es difícil. Yo lo que les diré es que los invito a la lectura, porque en verdad este fenómeno de Harry Potter, por ejemplo, que todo el mundo leía Harry Potter y cada uno se lo imaginaba como quería. Esa es la riqueza más grande que tiene un libro. Tú lees y tú te imaginas todo lo que sucede allá adentro. O sea, es tu propio mundo, es tu propia construcción de algo que no existe, pero que sí es real, ¿no? Y yo creo que como escritores esta parte, por supuesto creo que se hacen los escritores y se hacen a partir siempre de las lecturas y de ese amor por los libros. O sea, aquí, pues bueno, para mí es una feria de libros, pero en realidad es una fiesta de libros. O sea, yo me vuelvo loca, o sea, estoy excitada todo el tiempo de ver tantos títulos y tantos libros, ¿no? Y un escritor se hace a base, como decía Vargas Llosa, ¿no? Un escritor es el oficio del culo. O sea, sentadita y sin moverte. Y ándale, escribe. Tienes que escribir, tienes que disciplinarte, estar todo el tiempo inventando, todo el tiempo creando, y pues un pasito más adelante de todos los demás, ¿no? Y mucha disciplina. Tienes que tener mucha disciplina, tener tus horarios, porque al fin y al cabo es un oficio, ¿no? Obviamente, pues, los que no podemos vivir todavía de nuestros libros, pues más reto aún, ¿no? Que sabes que eres primerizo y que apenas te empiezan a leer.
Pero pues yo creo que es el amor, el amor por los libros y el amor por querer transmitir lo que quieres, ¿no? Esa es la parte más importante para mí. Yo creo que un escritor se hace por amor a la tinta, nada más. Si tú tienes amor por querer escribir, lo puedes intentar. Evidentemente hay gente que tiene más talento que otra, pero yo creo que la voluntad es amor. Muchas felicidades. No, de que todo bien, ¿verdad? Funcionó perfecto. Estamos apoyando la biblioteca estatal en José Arreola. Pedimos que nos donen un libro de doctoría o de mi esposa dice ¿sí? Ojalá sea un primero Tu cámara, señorita. Ya